Hola, ¿qué tal amigos? Que el Señor les siga bendiciendo en este día especial y que por medio de su Santo Espíritu obrando en nosotros podamos ser bendecidos y beneficiados por el estudio de su palabra. Y en esta ocasión vamos a enfocar nuestro tutorial al tema titulado Ganándolos sin palabras en tan solamente 10 pasos. Así que, con esto en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que deberíamos de procurar todos los que verdaderamente amamos a Dios. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 15, que dice así: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a enfocarnos en la primera parte del texto para conectarlo con la parte final, porque dice allí, procura con diligencia. Ahora bien, conectemos esa expresión con la parte final que dice que usa bien la palabra de verdad. Porque en este tema, lo que deberíamos de procurar todos los que verdaderamente amamos a Dios es ser diligentes en aprender a utilizar bien la palabra de verdad. Esa es la respuesta a la pregunta número 1. Y con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo primero que deben de dominar todos los que usan bien la palabra de verdad. Y la base bíblica está en Hebreos 5, versículos 13 y 14, que dicen así: Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Recordemos que debemos procurar con diligencia aprender a usar bien la palabra de verdad. No es suficiente conocer la verdad, sino que hay que aprender a usar la palabra de verdad correctamente. Tomando eso en cuenta, quiero que notemos que el versículo 13 habla de un segmento o una categoría de la palabra de Dios identificada como leche. En otras palabras, alimento líquido. Pero en el versículo 14 encontramos otra categoría de la palabra de Dios identificada en la primera parte del texto como el alimento sólido. Eso significa que los que procuramos aprender a usar bien la palabra de verdad, tenemos que tener la capacidad de distinguir el alimento líquido del alimento sólido, de manera que sepamos cuándo hay que servir el alimento líquido, porque los oyentes son niños espirituales, como dice la parte final del versículo 13, y cuándo tenemos que servir el alimento sólido, porque los oyentes son personas que han alcanzado madurez espiritual, de acuerdo al final del primer renglón del versículo 14. Esto es muy importante dominarlo, porque es así que aprenderemos a usar bien la palabra de verdad. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, permítame invitarle a continuar con el paso número 3, donde queremos ver por qué en algunas ocasiones Jesús decidía que era mejor no compartir toda la verdad. Y la base bíblica está en Juan 16, versículos 12 y 13, que dice así: Aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miremos en primera instancia el versículo 12, porque Cristo dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Recordemos que Cristo entendía perfectamente que en la palabra de verdad hay alimento líquido que es para los niños y hay alimento sólido que es para aquellos que han alcanzado madurez. En este contexto, Cristo está diciendo que Él decidió darle el alimento líquido, o sea, la leche espiritual, a sus oyentes, porque eso era lo que podían sobrellevar. Sin embargo, decidió no enseñarles muchas otras cosas, de acuerdo al versículo 12, porque Cristo entendía que en ese momento de su proceso, ellos no habían alcanzado madurez y por consiguiente no estaban listos para el alimento sólido. No lo podrían sobrellevar. Con eso dicho, el primer renglón del texto 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque Cristo está dejando una lección muy importante aquí. Y es el hecho de que Él, como maestro, simplemente se dedicó a usar bien la palabra de verdad, alimentando a sus oyentes con la leche espiritual, confiando que más adelante en el proceso estos mismos oyentes tendrían la capacidad, por la madurez espiritual alcanzada, de recibir todo el resto de la verdad por obra del Espíritu Santo. ¿Lo viste claro en el texto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo eso claro, permítame continuar ahora con el paso número 4, donde queremos ver para qué hay que estar preparados todos los que pertenecemos al ejército del Señor. Y la base bíblica está en 1 Pedro 3 y el versículo 15, que dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Para qué debemos de estar preparados los soldados de Cristo Jesús? Miremos el segundo renglón del texto. Dice allí: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. En otras palabras, cuando nos pregunten por qué creemos lo que creemos, Cristo dice que nosotros debemos de estar preparados siempre para presentar defensa. Y esa defensa hay que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Ahora bien, quiero que notemos que lo opuesto a la defensa es el ataque. Y los que hemos procurado con diligencia aprender a usar bien la palabra de verdad, no usamos la Biblia para atacar, sino que esperamos hasta que nos demanden razón, hasta que nos pregunten por nuestra convicción, y entonces con humildad, con mansedumbre y con reverencia presentamos defensa, porque la palabra de Dios no se usa para atacar, sino más bien para edificar. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces sigamos ahora con el paso número 5, donde queremos ver a qué debemos de huirle como a la lepra cuando nos dedicamos a compartir la palabra de Dios. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 2,
versículo 14, 16 y 23. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Recordemos que en el paso anterior hablamos de que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa cuando alguien demande razón de nuestra esperanza o demande la razón de nuestra convicción. Sin embargo, en este paso, el número 5, tenemos que aprender a huirle como a la lepra cuando las personas nos abordan con la intención de engendrar contiendas. Miremos la parte final del texto 23, sabiendo que engendran contiendas. Cuando las preguntas son sobre cuestiones necias e insensatas, como dice el texto 23, debemos de huirle a esa situación, a esa conversación como a la lepra. De hecho, el texto 14 dice que tenemos que tener presente que las contiendas sobre palabras de nada aprovecha, más bien son para la perdición de los oyentes. Entonces, ponerse a discutir sobre temas bíblicos, doctrinas, versículos, simplemente eso es para perdición, y nadie que esté en esa conversación va a ser edificado, porque eso no es la voluntad de Dios. Por eso el texto 16 agrega: mas evita profanas y vanas palabrerías. Hay que evitar este tipo de reuniones, este tipo de conversaciones, y huirles como a la lepra. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Entonces sigamos ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuál es una de las más grandes lecciones que debemos de aprender los que enseñamos la palabra. Y la base bíblica está en Proverbios 17, versículos 27 y 28, que dicen así: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Una de las más grandes lecciones que tenemos que aprender los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios es el hecho de que en muchas ocasiones el silencio es elocuencia. Porque miremos lo que dice el texto 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Como no tenemos nada que demostrar, es importante aprender a callar. De hecho, el texto 28 dice: aun el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, toda la sabiduría que Dios nos ha dado es para que podamos utilizarlo para edificar a los santos, para ganar almas para el reino de los cielos. Pero cuando el ambiente no se presta para eso, cuando el ambiente es hostil y la gente pregunta con altanería y con sarcasmo, es importante aprender a callar, porque no tenemos nada que demostrar. De hecho, vuelvo a recalcar que en ese contexto el silencio es elocuencia. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver, de acuerdo al apóstol Pedro, cómo es que debemos de ganar a las personas para Cristo.
Y la base bíblica está en 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2, que dicen así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es muy importante mencionar que aunque el contexto inmediato se refiere al matrimonio, la enseñanza como tal se aplica a todos los otros contextos. Porque el verso dice en el primer versículo que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Y esa es la manera en la cual nosotros debemos aprender a ganar las almas para Cristo, de acuerdo al apóstol San Pedro. Ganándolos sin palabra, callando la boca, pero impactando sus vidas a través del testimonio de nuestra conducta. Por eso el texto 2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Como cristianos tenemos que aprender a ser mansos, reverentes, respetuosos y llevar una conducta que glorifica el nombre de Dios, al punto que el Espíritu Santo pueda utilizar esa conducta, esa forma de ser, para ganar las almas sin palabra. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver cómo es que Cristo logró atraer a todos los seres del universo hacia sí mismo. Y la base bíblica está en Juan 12, 32 y 33. Dice así: Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Quiero que miremos la parte inicial del texto 32, porque dice allí: y yo, si fuere levantado de la tierra. Eso, al conectarlo con el 33, nos ayuda a entender que Cristo está hablando de la muerte que iba a experimentar levantado en la cruz entre Dios y los hombres. Y es a través de esa muerte, a través de esa gran obra, que la parte final del 32 dice que Cristo logró atraer a todos a sí mismo. Porque si hay algo extremadamente poderoso que tenemos a nuestra disposición, es el testimonio de lo que hacemos, que habla mucho más que lo que decimos. Cristo logró atraer a todo el universo a sí mismo, no por sus palabras, sino por sus hechos y por sus obras. Esto es muy importante entenderlo. Así que, con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 9, donde queremos ver qué elemento es fundamental a la hora de mirar el poder y la salvación de Jehová. Y la base bíblica está en Lamentaciones 3, versículos 25 y 26. Dice así: Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Quiero que tomemos en cuenta que el elemento fundamental para mirar el poder y la salvación de Jehová se encuentra en el versículo 26, porque dice allí: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En otras palabras, tenemos que aprender a esperar con paciencia, en silencio, ganándolo sin palabra, confiando en el poder y la obra del Espíritu Santo para convencer al pecador y llevarlo al arrepentimiento.
Por eso el texto 25 dice que bueno es Jehová a los que en él esperan, porque tenemos que aprender que es nuestra responsabilidad dar respuesta con mansedumbre y reverencia, dar defensa ante todo aquel que nos demande razón de nuestra convicción. Pero aún después de enseñar con mansedumbre y reverencia, tenemos que aprender a esperar en Jehová, porque solo Jehová, a través del Espíritu Santo, puede convencer al pecador de la necesidad de entregarse a Cristo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Entonces, avancemos ahora al paso final, donde queremos ver cuál es uno de los riesgos que corremos aun cuando decimos las cosas en la forma correcta. Y la base bíblica está en Proverbios 15 y el texto 28, más Gálatas 4 y el texto 16. Dice así: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Quiero que miremos en primer lugar el versículo de Proverbios, porque dice allí: el corazón del justo piensa para responder. Eso significa que cuando el cristiano va a responder una pregunta bíblica, primero piensa antes de hacerlo. Y yo agrego que normalmente también ora pidiéndole a Dios sabiduría, para que su lenguaje corporal, su tono de voz y aún sus palabras sean las más apropiadas. Sin embargo, con todo y eso que he mencionado, debo incluir que el riesgo que corremos al compartir la palabra, aún haciéndolo en la forma correcta, se encuentra en el texto de Gálatas. Nos podemos llenar de enemigos por el simple hecho de haberles dicho la verdad. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Porque muchas personas que no quieren aceptar la verdad prefieren rechazar al mensajero o al instrumento humano y convertirse en su enemigo. Esto es muy importante entenderlo. Así que antes de finalizar, voy a aprovechar la oportunidad para hacer un breve repaso contigo, donde lo primero que mencionamos fue que los que amamos a Dios tenemos que aprender y procurar con diligencia usar bien la palabra de verdad. Vimos también que usar bien la palabra verdad implica aprender a servir a tiempo el alimento líquido y el alimento sólido, sabiendo cuándo los oyentes son niños espirituales y cuando los oyentes ya han alcanzado madurez espiritual. Otro punto importante que estudiamos fue que aún Jesús decidió en ocasiones no compartir toda la verdad porque reconocía que su audiencia no lo podría sobrellevar. Así que les dio alimento líquido, leche espiritual, y dejó el alimento sólido para un futuro cuando el Espíritu Santo los guiara a toda la verdad. Vimos también que nosotros, como miembros del ejército de Cristo, debemos de estar siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. Por otro lado, estudiamos que cuando las personas nos visitan o nos abordan con un espíritu altanero, sarcástico y combativo, debemos de huir a ese tipo de conversación que solo produce contiendas y discusiones que son para la perdición. Otro punto importante que vimos es que nosotros no tenemos nada que demostrar a nadie. Por lo tanto,
en ocasiones es muy importante aprender a callar, a guardar silencio, porque aún en esos contextos el silencio es sabiduría, el silencio es elocuencia. Vimos también que de acuerdo al apóstol Pedro, la forma en la cual debemos de ganar las almas para Cristo es haciéndolo sin palabra, sin abrir la boca, que nuestra conducta y nuestro testimonio de vida sea utilizado por Dios para alcanzar las almas para Cristo. Otro punto importante que mencionamos fue que el Señor Jesucristo logró atraer a todo el universo a sí mismo, no por sus palabras, sino más bien por sus hechos, porque los hechos hablan más que las palabras. Así que cuando Él fue levantado, cuando fue crucificado, esa obra de entregar su vida atrajo a todo el universo a sí mismo. Además de eso, vimos que es muy importante y fundamental aprender a esperar en Jehová con paciencia, guardando silencio mientras el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador para llevarlo al arrepentimiento. Y lo último que vimos fue que a pesar de decir las cosas en la forma correcta, con el espíritu correcto, con mansedumbre y reverencia, con el tono de voz indicado, con el lenguaje corporal apropiado, todo eso no nos hace exentos de llenarnos de enemigos por el simple hecho de decirles la verdad. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, quiero animarle a que sigamos adelante confiando en el ministerio del Espíritu Santo y entendiendo que es Él que se encargará de tocar los corazones humanos y que nosotros tenemos que aprender por su poder a ganar las almas para Cristo sin palabra a través de nuestra conducta. Que Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y nos vemos sin falta pronto con otro video tutorial para la honra y gloria al Señor.